hijos. Llegándose al primero le dijo: Hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió: No quiero. Pero después de un tiempo se arrepintió y fue. Llegándose el segundo hijo le dijo lo mismo. Y él respondió: Voy, señor. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Y así decía Jesús: En verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de los cielos. Porque vino Juan a vosotros por el camino de la justicia, y no creíste en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él, y vosotros, ni viéndolo, os arrepentís después, para creer en él. Y así empieza el podcast de Ciencia Brujería, hablando de Jesús de Nazaret. Mi nombre es Enrique Hernández. Por favor, síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Ciencia Brujería, Spotify por si quieren escuchar la retransmisión de este canal como Ciencia Brujería, y estamos en TikTok como Ciencia Brujería. Me pueden seguir en mi Instagram personal, que es Enrique-RIX, y ahí nos pueden seguir con mucho gusto. Entonces, la explicación de esta parábola nos dice lo siguiente. Dice: los dos hijos representan la distinción entre dos tipos de judíos: los dirigentes religiosos que no creen y los marginados que sí creen. La imagen de la viña ya había sido puesta en labios de Jesús de Nazaret en otra parábola del mismo Evangelio de Mateo. La viña solía utilizarse de forma profética para simbolizar al pueblo de Israel. Como se observa en la conclusión referida al hijo que cumplió la voluntad del Padre, la fe obediente es siempre el criterio definitivo en el Evangelio de Mateo. Los publicanos y prostitutas forman parte del Am Haaretz judío, es decir, aquellos considerados pecadores, ignorantes e impuros, que desempeñan oficios críticamente duramente, y que tenían una vida alejada de las buenas costumbres. Jesús de Nazaret sorprende presentando una paradoja: que los considerados impios o pecadores alcanzan la salvación y los considerados justos quedan excluidos de ella, en virtud de que los primeros están mucho más dispuestos a recibir el mensaje de conversión de Juan el Bautista, el primero, y de Jesús de Nazaret después, en tanto que los segundos, los fariseos, que están impedidos por su convencimiento de poseer ya la perfección y por consiguiente de no tener necesidad de arrepentirse. Pero bueno, ¿qué ustedes qué consideran? La realidad sigue siendo lo mismo al día de hoy. Es algo ya del ser humano, pues este tema de ser como malo, ¿no? Como no actuar de buena fe. Y hay muchas personas que pues van a la iglesia o se creen santas y justas y la verdad son muy pecadoras, ¿no? Aquí en este podcast no juzgamos a nadie, no discriminamos nada. Sin embargo, siempre estamos ahí aventando los lazos, aventando el conocimiento para que cada quien pueda agarrarlo. Pero bueno, seguimos con el podcast del día de hoy. Hay hombres que se dicen en voz baja y otros que dividen la historia en un antes y en un después. Jesús de Nazaret, un hombre pobre, un carpintero, un judío del siglo I, y sin embargo, el personaje más influyente de la historia humana. Hoy no hablaremos solo del Cristo glorioso de los altares, sino del Jesús real, el que caminó por el polvo, el que fue considerado hereje, el que incomodó al poder, el que murió como criminal, porque para entender a Jesús hay que despojarlo del oro y devolverlo a la tierra. A mí, la neta, tenemos un podcast ya grabado. Bueno, lo veníamos haciendo con un amigo que es Moy, y él sabe mucho de la religión. Ese obviamente lo vamos a publicar después, pero hoy teníamos que hacer este live. Gracias por los corazoncitos, Cristian Cortés 477. Sé bienvenido al podcast de Ciencia Brujería. Un mundo listo para explorar. Para entender a Jesús, primero hay que entender su mundo. Palestina en el siglo I, una tierra ocupada por el Imperio Romano, impuestos abusivos, crucifixiones públicas, violencia sistemática. Roma no gobernaba con amor, gobernaba con miedo. El pueblo judío vivía esperando un Mesías, un liberador político, un rey guerrero, un vengador de Dios. Había sectas como los fariseos, guardianes de la ley, saduceos, aliados del poder, esenios, místicos del desierto, celotes, revolucionarios armados, y en medio de todo nace Jesús. Pero bueno, este tema del miedo, pues el Imperio Romano era el imperio más poderoso de su época, tenía de verdad el ejército más poderoso. Y en ese entonces, pues la cultura también predominante era la griega.
Por eso es que también fue como el tema de esta mezcolanza de creencias de los romanos y los griegos y todo eso. Sin embargo, pues era un gobierno militar que se usaba la fuerza y ya hemos leído un poco en el podcast que pues bueno, también tenían sus cosas que se volvían locos entre ellos y se mataban y hacían puras locuras. Pero bueno, en medio de todo eso nace la figura de Jesús de Nazaret, de verdad una persona revolucionaria en todos aspectos. ¿Por qué? Porque iba en contra casi de todo. La realidad es que era un revolucionario verdadero. En cuanto a las crucifixiones, hay que recordar a Espartaco, esta figura que cuando se rebelan estos guerrilleros, cuando llegan a la cárcel había como 300 a 400 personas, hombres, soldados que estaban como mercenarios, tratando de luchar contra el Imperio Romano, y les preguntan, si me dicen quién es Espartaco, pues ya, o sea, los demás los vamos a dar viada y los vamos a hacer esclavos o los vamos a liberar, o les prometieron algo. Entonces, pues obviamente Espartaco, siendo un líder, pues él se para y dice, yo soy Espartaco. Pero seguido de eso se levanta otro y dice, yo soy Espartaco. Y se fueron parando uno a uno, todos diciendo que eran de Espartaco, y a todos los crucificaron. De verdad hicieron un camino de crucifixiones increíble. O sea, el terror era de verdad surrealista. O sea, imagínate, o sea, ir caminando por la calle y ver gente crucificada, muriendo en agonía. Entonces, esa era como la manera más cruel y aparte era una manera de burlarse de las personas al ser crucificadas. Era considerado lo peor, no era el peor castigo. No sabían los romanos en qué se iban a sentar después, porque esa figura de la crucifixión obviamente logra ser un icono ya, o sea, es un antes y un después totalmente en la historia de la humanidad. Pero bueno, seguimos con el podcast. El nacimiento entre la historia y el símbolo. Jesús nace alrededor del 4 antes de Cristo, en Nazaret, un pueblo insignificante, no en palacios, no entre sacerdotes, sino entre campesinos. Los evangelios hablan de una estrella, unos magos, un rey paranoico, Herodes, una huida, una matanza de inocentes. Historia literal, símbolo poderoso. La ciencia histórica dice que los relatos de nacimiento están llenos de teología, no de biografía. Pero el mensaje es claro. Dios o la idea de Dios no nace en el poder, nace en la periferia. Pues en este peregrinar, que es lo que se está festejando el día de hoy, el 24 de diciembre, hay que recordar que no pasó en estas épocas, ¿no? Más bien fue en otra temporada, que era como cuando llegaba la primavera y todo eso. ¿Por qué? Obviamente por otras cuestiones religiosas y de simbolismos. Sin embargo, pues la iglesia homologó esta celebración más que nada ya como al tema de las Saturnalias y todo eso que se festejaba en la antigüedad. Pero, por ejemplo, aquí, cuando van a ser Jesús, es guiado un séquito de tres sabios de Oriente, conocidos como los Reyes Magos, que son Melchor, Gaspar y Baltasar, y todos ellos llevaban consigo un regalo que le iban a dar al niño Jesús. Iban guiados por una estrella, la estrella de Belén, pero pues muchas investigaciones dicen que es como que imposible que una estrella esté guiando a un grupo de personas. Y por ahí dice la teoría de la conspiración que pues podría haber sido un ovni, ¿no? Que Jesús era extraterrestre. Yo creo que sí, la neta, porque rasgos humanos o pensamiento humano no tenía para nada. Yo soy fiel a la idea de que él era un ser de verdad o demasiado iluminado o simplemente no era de este mundo. Yo creo que sí, considerado Dios tal vez, pero sí él tenía algo que pues nunca más ha vuelto a repetir, ¿no? En la historia de la humanidad. Pero esta estrella de Belén les digo que iba ahí, los iba guiando, el GPS más antiguo de la antigüedad, antiguo de la antigüedad, ay Enrique, antiguo de la historia, pero está bastante interesante este tema, ¿no? Cuando ellos llegan, le ofrecen, estaba en un pesebre rodeado de campesinos y de animalitos, así como hacemos aquí en México los nacimientos, o bueno, en todo el mundo. Y le regalan tres obsequios. Uno era mirra, otro era oro y el otro era... No me acuerdo. Incienso. Entonces, pues cada uno representa
una cosa, ¿no? Por ejemplo, la mirra se ocupaba para embalsamar los cuerpos, ¿no? Para cuando alguien moría. Entonces ahí ya estaba prediciendo que él iba a morir. Obviamente, bueno, todos los seres humanos morimos, ¿no? Pero iba a morir antes de tiempo. El oro, pues obviamente se le llevaba a los reyes. Y creo que el incienso tiene que ver con el tema espiritual, ¿no? Del tema de Dios y todo eso. Y es ahí donde da a luz la Virgen María y es cuando nace Jesús. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí para no extendernos porque está bastante largo el podcast. La neta, hablar de Jesús de Nazaret nos tendríamos que hablar muchísimas horas. Pero bueno, seguimos con lo siguiente. El Jesús oculto, 30 años de silencio. Y luego, silencio, 30 años de vida de lo que casi no sabemos nada. Carpintero, aprendiz de rabino, vinculado a los esenios, viajeros. Los evangelios callan y ese silencio es inquietante porque nos recuerda algo perturbador. Jesús fue durante la mayor parte de su vida un hombre común y corriente. Por ahí me estaba comentando Moisés que él decía que entre más crecía, más sabios hacía y más divinos hacía. Pues tiene como que coherencia, pero también muchos de los estudios que han querido comprobar qué es lo que pasó en ese tiempo, pues dicen que él fue un peregrino, que de hecho él empezó como que a viajar por todo el mundo, más que nada buscando más sabiduría. En el oriente creo que también por ahí lo llegaron como que a topar. Aquí en México también hay historias, ¿no? De que llegó alguien como muy sabio y todo eso. Pero la realidad es que pues no, en ese tiempo no existían cámaras, no existía videos, no existía nada, entonces no podríamos comprobarlo si no es por de manera escrita. Eh, Me imagino que el entrenamiento que él llevó o la vida que él llevó, pues debió haber sido una vida dura. Por el tema, lo trato de homologar un poco con la vida de Buda, ¿no? Que está más, como se podría decir, está más escrita, está más elaborada y que es como se da cuenta del sufrimiento humano, de qué es lo que realmente nos hace bien, nos hace mal y ahí empiezan como a generar todas sus ideas. Pero Jesús, la realidad, en estos 30 años no se sabe nada hasta que regresa y obviamente a terminar su obra. En ese tiempo Juan el Bautista era el primero, era como que el que estaba abriendo el camino para que Jesús llegara. Y es por eso que Jesús, les digo, pasa desapercibido. No se sabe qué es lo que pasó con él después de su niñez. En la niñez hay muchas historias y muchas parábolas de lo que pasó desde los textos de Mar Muerto, los rollos de Mar Muerto o los evangelios apócrifos donde nos hablan de cómo fue la niñez de Jesús y qué es lo que hacía. Entonces vamos a estar como que subiendo y bajando al respecto de todos estos temas. Pero bueno, el despertar, Juan el Bautista y el bautismo. Todo cambia cuando Jesús se encuentra con Juan el Bautista. Juan no predica amor, predica juicio, arrepentimiento y fuego. Y Jesús se somete al bautismo. Ese acto es clave. Jesús no se presenta como superior, se coloca entre los pecadores, acepta el camino del sacrificio y desde ese momento algo se activa. La realidad es que el bautismo es algo muy poderoso y Juan el Bautista pues no es como, siempre retratado como en las películas y todo eso, como que un ratito, ¿no? Y que le cortan la mollera, le cortan la cabeza y hasta ahí queda la historia de Juan el Bautista. Sin embargo, Juan el Bautista es una imagen muy fuerte de verdad en la historia de Jesús. También ellos eran primos, o sea, eran como de la misma familia. Está interesante el tema de él porque, o sea, él le dice a Jesús que lo tiene que bautizar porque así fue dicho. Y Jesús, obviamente, si lo dijéramos ahorita, la verdad, luego los cristianos y toda la iglesia como que se vuelven locos, porque no obedecen y no se arrodillan, no tienen este tema de humildad. Y Jesús lo vuelve a repetir, él tenía, de verdad, predicaba con el ejemplo, que era lo importante. Y cuando Juan le dice eso, que él tiene que bautizarse, él accede. Y es como si hubiera vuelto a nacer o algo así. Pero bueno, esta parte, pues Moisés, él nos la explicó más chida, hasta nos enseñó como una imagen mental de que dice que Juan el Bautista, o sea, él vivía literalmente en una cueva y había un lago y ahí es donde bautizaba, pero él no tenía una casa de campaña, nada, o sea, él vivía así. Entonces dice que Dios en las noches acercaba como una fogata, o sea, le llegaba como un ángel o algo y lo mantenía caliente en las noches
Y en el día, para cubrirlo del sol, le mandaba una nube, la nube voladora, le mandaba una nube y él ya tenía sombra. Eso yo no lo había nunca escuchado, pero me lo comentó Moy. Entonces, pues vamos a creerle en su versión y la neta está bastante interesante. Pero bueno, seguimos con la siguiente parte. El mensaje, el reino que no es de este mundo. Jesús no funda ninguna religión. Jesús anuncia una ruptura. El reino de Dios está cerca. Pero no es un reino con espadas. No es un imperio. No es un templo. Es una revolución interior. Jesús habla de amar al enemigo, perdonar sin límite, renunciar al ego, invertir la lógica del poder. Y los últimos serán los primeros. Eso no es poesía. Es una dinamita social. Entonces, Jesús empieza a hablar de todo este tema y de todas estas cuestiones que de verdad, o sea, al día de hoy sigue siendo un disparate, porque si tan solo lleváramos así una de las enseñanzas del maestro, pues el mundo sería diferente. Pero, pues bueno, él vino a enseñar algo, nos vino a traer algo de paz y de tranquilidad. La realidad es que cuando una persona, pues, se siente bien consigo mismo, cuando está tranquila y todo eso, de verdad nada del exterior nos afecta, ¿no? Existen, por ejemplo, personas que te empiezan a decir cosas y todo eso, ¿no? Como que te quieren molestar, sacar de tu zona de confort. Pero pues uno que ya está bien parado y cimentado, pues la verdad es como dijéramos aquí en México, como lo que le hace el viento a Juárez, ¿no? Entonces, pues Jesús era de esta manera, actuaba, ¿no? Era una persona, se puede decir, pues alguien que sí era cabal con lo que predicaba y con lo que hacía. No como a veces yo, su servilleta, que a veces, la neta, pierdo el control. Pero bueno, síganos por favor en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Enrique Hernández. Estamos en Facebook como Ciencia y Brujería. Spotify por si quieren escuchar la retransmisión de este canal. Estamos como Ciencia y Brujería. Estamos en TikTok como Ciencia y Brujería. En YouTube como Ciencia y Brujería, que casi no subimos nada. Y estamos, me pueden seguir en mi Instagram personal como Enrique-RIX. Seguimos con el podcast. Los milagros. Magia, psicología o mitos. Ciegos que ven, leprosos que sanan, muertos que despiertan. ¿Qué ocurre realmente? La ciencia dice sugestión, efecto placebo, exageración oral. La mística dice energía, conciencia, poder espiritual. Pero lo más importante no es qué hizo Jesús, sino a quién sanó. A pobres, a excluidos, a mujeres, a extranjeros. Jesús rompe la pureza ritual, toca lo prohibido, se contamina para sanar. Estamos platicando, les digo, estaba platicando con Moy de esto al respecto y le decía, o sea, es como en el tema de la pandemia, ¿dónde quedaron todas las religiones? Yo no vi a ninguna religión salir a ayudar a nadie. No vi, güey, aquí hay comida gratuita, aquí hay dinero por si les hace falta, que salieran de verdad a ayudar al ser humano, a lo que tanto predican en sus discursos. Yo no vi a nadie, o sea, a nada, no vi ninguna asociación religiosa apoyando a los que menos tienen, a los que necesitan consuelo o a los que estaban enfermos. Y yo aseguro así, de verdad lo aseguro, que Jesús si hubiera vivido en esta época, en la pandemia, él hubiera salido a sanar a las masas. Él hubiera salido porque él no tenía miedo a eso. Cuando se acercaba a los leprosos y a las personas endemoniadas y a todo lo séquito, a los criminales, o sea, él se acercaba a lo peor que se puede decir de la humanidad, porque él no tenía miedo, ¿no? Él traía un mensaje, él traía algo que quería decir, algo que quería llevar, algo que de verdad por eso cambió la historia de la humanidad. Y lo vuelvo a repetir, al día de hoy no existe de verdad alguien que cumpla con esa pequeña ápice de valor que como era Jesús de Nazaret en su época. Estamos hablando de hace más de 1000 añitos, ¿eh? Entonces, ahí pónganse las pilas, mis queridos religiosos. Jesús contra el poder religioso. Jesús no muere por ser bueno, muere por ser peligroso. Perdona pecados sin permiso del templo. Se declara Señor del sábado. Llama hipócritas a los líderes religiosos
expulsa a los mercaderes del templo y eso es una declaración de guerra. Jesús no desafía a Roma directamente, pero sí destruye el sistema que la sostiene. Ahí, en primerita, así cuando dice, te perdono los pecados, o sea, güey, es algo invariable. De verdad, muy fuerte. Cuando expulsa a los mercaderes del templo, vemos en las películas cómo agarra su cordoncito de su túnica y les empieza a pegar. Órale, malditos, sálganse de mi iglesia, de la casa de mi padre, y así, ¿no? Güey, no, nada que ver. Jesús no se enojaba, o sea, Jesús no perdía el control. Era una persona que domaba tanto su ser, su ego y todo eso, que era tan propio que es imposible que Jesús haya perdido la cabeza y haya empezado a pegarles a todos, ¿no? Lo que realmente pasó es que pues abrió los corrales de una manera humana y los mismos animales salieron y pues empezaron a tirar todo, ¿no? Y ya fue cuando él pues les dice, sálganse de la casa de mi padre y todo eso, pero no de una manera violenta. A mí esa parte de Jesús lo que me gusta es pensar en él, así cuando lo vemos en algunas películas bailando, ¿no? O en otras está tomándose así su copita de vino, así. ¿Por qué? Porque era un ser humano, o sea, él disfrutaba de la vida. Me gusta ver las imágenes de Jesús cuando está con los brazos abiertos, cuando está sonriendo y todo eso. La crucifixión y el crucifijo me parece algo detestable, algo horrible. Es como si yo tuviera, no sé, a un enfermo de mi familia, a mi padre verdadero, a mi madre, y le tomó una foto cuando está en la última decadencia y la tuviera así en mi casa, ¿no? ¿Qué estás loco? ¿Eres un maldito psicópata o qué, no? La neta, a mí eso está, no me gustan el tema de los crucifijos con él. Pero bueno, declara el sábado, o sea, él decía que los sábados para ellos no tenían que trabajar ni hacer nada, lo tenían que dedicar a Dios, bla, 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 bla. Y él decía, ni madres, güey, porque pues Dios está aquí, ¿no? Dios está aquí, perdón, así que ustedes sigan haciendo lo que tienen que hacer porque no les voy a durar siempre, ¿no? Y llamaba a los hipócritas, a los religiosos, porque pues obviamente al día de hoy siguen siendo hipócritas todos los religiosos, porque predican una cosa y hacen otra, ¿no? O sea, hay padres, la neta, que conozco que tienen muchísimo dinero, tienen casas muy bonitas, carros, motos y dinero, no sé, mujeres, hombres, o sea, de todo, ¿no? Y ¿dónde está, o sea, el principio de la humildad, ¿no? De predicar con el ejemplo y de darle a los pobres y ayudar a la humanidad, pues quién sabe. Pero bueno, seguimos con esta transmisión. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy es 24 de diciembre del año 2025 y estamos celebrando pues hoy la Navidad y teníamos que hablar obviamente pues del festejado. Entonces, seguimos con la transmisión. La traición, el miedo y la soledad. Judas no es solo un villano, es una grieta humana. Pedro niega, los discípulos huyen, Jesús queda solo. Getsemaní es el momento más humano de Jesús. Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. Duda, angustia, miedo. Jesús no muere tranquilo, muere consciente. A mí esta parte, que fue con lo que empezamos el podcast del día de hoy, con la canción de Getsemaní de Corcovado, es de verdad el ápice de los seres humanos. O sea, todos somos así. Somos la verdadera, la cochinada, la pus, la así. ¿Por qué? Porque Jesús cuando va al Getsemaní le dice, güey, carnales, me queda poco tiempo de vida. ¿Pueden orar por mí? Porque pues ya no me van a ver. O sea, me voy a morir, carnales. Sí, Jesús, claro, vamos a orar por ti. Vamos a estar ahí pidiendo por tu salvación. ¿Y qué creen que hicieron los apóstoles? Se durmieron, les valió, dijeron, nah, ya es tarde, güey, ya son las 8, ya tengo que hacer mi misión. Y se fueron a dormir bien contentos. Y ya es cuando baja Jesús, y es lo que les digo, o sea, baja, imagínate, son tus carnales, la gente más apegada a ti, y les pediste solamente una cosa que hicieran por ti, y no lo hacen. A mí me llena así como de tristeza y melancolía, tal vez un poco de enojo, pero les digo, Jesús al ser, o sea, este ser tan dueño de sí, tan alcanzado al nirvana y cercano a Dios y todo eso, o Dios para algunos, pues solamente les dice unas palabras, ¿no?
Por otro lado, Judas, que estamos leyendo los textos apócrifos del Evangelio de Judas, en una parte de este Evangelio, que obviamente está prohibido, no está canonizado, no tiene nada que ver con la Biblia, bla, 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 porque fueron encontrados después y van en contra de lo que dice la historia católica o cristiana, de lo que realmente pasó. Pero en este Evangelio, lo que realmente le dice a Jesús, a Judas, es que Judas era la persona más allegada a Jesús. Judas era de verdad, ahora sí que su mano derecha, su mero carnal, era el mero brother, el que siempre le dices, ¿qué onda, carnal? Vamos a fumarnos un cigarrito, hay que salirnos de esta fiesta y hay que salirnos un cigarrito a platicar, pues de las cosas o sea, íntimas, ¿no? O sea, porque pues tú eres mi mero valedor, eres mi brother y contigo sí puedo hablar chido. Entonces Judas era así, era esa imagen que tenía Jesús y es cuando él le encarga que le dice, tú, o sea, tú me vas a entregar. Y es cuando Judas le dice, no, güey, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo te voy a entregar, güey? Pues eres mi carnal, eres mi mero brother. Y le dice, no, tú me vas a entregar. Porque nadie de estos güeyes, van a querer, entregarme. A ver si no me cansan el like, porque siempre con esa palabra, me bajan. Pero bueno, cuando les dice, es que estos son cobardes, ellos no tienen la fuerza que tú tienes. A pesar de que Pedro era Pedro, la roca y que yo soy el más perro, el más loco, ¿no? Pedro el perro y así. Fue el más, cobarde y débil mental que pudiera existir, ¿no? Y es cuando, pues, le encomienda esa tarea y es cuando lo entrega. Si bien, imagínate, o sea, imagínate, eres una persona mala, ¿no? O sea, lo retrata así la historia. Es la persona más malvada del mundo. ¿Por qué se suicidó? O sea, ¿por qué se quitó la vida? Fue el único de los apóstoles que después de la muerte de Jesús también se murió, también se fue, se borró del mapa. Y el ser humano lo dicta como que se lo merece por venganza y todo eso. No, realmente él fue el único que lo siguió en ese camino, ¿no? Ya ves. Ya ves, ya me mandaron ya me mandaron la notificación de crimen de odio y todo eso, porque no puedo decir la palabra con P, está muy mal visto, pero es que ya es algo que tiene mi léxico, y nosotros lo tratamos de decir como para cobarde, no tenemos nada con la comunidad LGTBI y todo, nada que ver, pero lo ocupamos así porque, pues porque así fuimos educados, ¿no? O sea, ahora sí que son palabras de barrio que ya me tengo que empezar a quitar, porque pues me crean este tipo de problemas en la comunidad. Pero bueno, entonces él agarra y se va y se quita la vida y se va, ¿no? Después Pedro le dice cuando lo agarran, le dice, yo hermano, yo siempre voy a estar contigo, Jesús. O sea, yo nunca te voy a negar porque pues yo soy así el mero perro, ¿no? Yo soy el más fuerte, el más allegado a ti, yo voy a ser el que va a crear la iglesia donde te vamos a venerar y todo eso. Y es cuando Jesús le dice, no, carnal. Como le dije al Joker, ¿no? Cuando veo un canario, sé que va a cantar y tú eres de los que cantan, carnal. Y entonces fue cuando le dijo, pues es que tú me vas a negar 3 veces. Y le dice Pedro, yo jamás te negaría. Jamás negaría de ti porque bla, 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 bla. Bueno, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y es cuando 3 veces lo agarran. Dicen, él estaba con Jesús. No, yo no lo conozco. Y luego lo vuelven a agarrar. Oye, pero tú estás con Jesús. No, no lo conozco. Y la tercera, ¿no? Y canta el gallo. ¿Qué, qué, qué? Y es cuando se queda, loco. Entonces, por eso les comento, o sea, no a cualquier le podían encomendar esa tarea de entregar a Jesús, porque la neta se iban a abrir a la mera hora. Eso pasa mucho con las personas, con los héroes, que solamente de 100 personas uno actúa, así es en la vida y así va a ser siempre, y yo creo que en el lado de Judas, él tenía esa capacidad espiritual y de corazón de poder llevar a cabo este tipo de tarea que fue algo pues terrible porque la historia pues toda, o sea, desde la historia, desde el principio, él ha sido considerado como el traidor, como el malo. Entonces siempre necesitamos de la persona, del vínculo, de la maldad, ¿no? De echarle la culpa a alguien. Pues es que fue cuando todos los discípulos fueron una basura, porque no obedecían, ¿no? Pero bueno, así somos los seres humanos, todos cometemos errores. Pero bueno, seguimos en el podcast porque ya me empiezo yo a ir.
Me empieza a apasionar de más y empieza a hablar con groserías y no está bien en el live. Pero bueno, la cruz, muerte de un subversivo. La crucifixión era un castigo romano para los rebeldes. Jesús muere desnudo, humillado, abandonado. No como rey, no como héroe, como advertencia. Y sin embargo, esa derrota se convierte en el símbolo eterno. Pues obviamente la crucifixión, lo vuelvo a repetir, era el castigo máximo de los romanos. Era una vergüenza morir crucificado. Era lo peor de lo peor. Lo volvemos a comentar que en el tema de Espartaco. Y cómo es que hacían estos sacrificios, o bueno, más bien estos castigos en público para la gente que te mira, ¿no? Te mira del Imperio Romano. Pero no sabía de verdad en dónde se iban a sentar, porque la cruz y ese símbolo que está así, el símbolo de la cruz rompió de verdad la historia al día de hoy. Lo volvemos a repetir, el símbolo de la cruz es un símbolo muy fuerte. No solamente es por el tema de Jesús de Nazaret, está vinculado en muchas historias, en muchas culturas. Aquí en México tenemos la Cruz de los Vientos, que también es una cruz. Por eso cuando llegan los españoles y enseñan la cruz, como que le dicen, yo conozco esa madre, yo conozco ese icono, y pues lo siguen, ¿no? La cruz es como para cortar también muchas energías. Si ustedes han visto alguna vez la película del viaje de Chihiro, en esa parte, Chihiro aplasta un hechizo, que era como un gusano, un hechizo muy poderoso, y voltea y hace este símbolo así. Y la araña, que no me acuerdo cómo se llamaba, llega y lo parte, ¿no? Y ya suelta los dedos. Entonces, como una manera de cortar, de partir la cruz. Bastante chido el tema de la cruz. Lo vuelvo a repetir. La crucifixión fue algo que al momento del sacrificio había muerto ya miles de personas en la cruz. O sea, no, Jesús no fue el primero ni el último. O sea, era un castigo que así se hacía. Sin embargo, no saben que ese símbolo de verdad en el futuro iba a derrocar al Imperio Romano. Pero bueno, seguimos. Resurrección o experiencia transformadora. ¿Volvió físicamente o resucitó en la conciencia de sus seguidores? La ciencia no puede probar la resurrección, pero sí puede explicar algo más inquietante. Algo ocurrió, porque un grupo de personas aterradas se transformó en movimiento imparable. Jesús murió, pero su idea no. Entonces, en el tema de la crucifixión después, es cuando Jesús muere porque le hacen una prueba como de saber si estaba muerto y le entierran una lanza en el costado izquierdo, y no me acuerdo qué dicen las escrituras, pero el chiste es que sale así sangre y agua y todo, así de que pues ya estaba muerto. O sea, de todas maneras todavía lo terminaron de matar en esa crucifixión, y es cuando lo bajan. Cuando lo bajan, obviamente le entregan el cuerpo a su madre, que estaba María, y estaba María Magdalena, porque también hay que reconocer que ninguno de los apóstoles estaba ahí. O sea, dijeron, no, ni madres, si me acerco me van a agarrar. Entonces, la cobardía del hombre siempre ha sido... la cobardía y la valentía de los hombres por eso es un icono de guerra y de voluntad, ¿no? Pero la mujer, la neta, María Magdalena siempre estuvo ahí. O sea, María Magdalena estuvo ahí presente. De hecho, se dice que era una de las aprendices o alumnas más elaboradas, ¿no? Al día de hoy yo lo considero así, porque las mujeres, por ejemplo, en la brujería, tienen más poder espiritual que los hombres, porque ellas se mueven como en otro aspecto. En la cuestión de María Magdalena, pues obviamente fue mal vista, porque ella pues ejercía la prostitución y todo eso, ¿no? Pero María Magdalena realmente, cuando ella se convierte, que eso es uno de los mensajes de Jesús, convertirte, arrepentirte y salir adelante y convertirte en otra persona mejor, ella toma los datos y las enseñanzas y empieza su camino. Desafortunadamente, pues la historia la borró de los libros, la hizo a un lado. Pero de todas maneras existe el Evangelio de María Magdalena, que también está en los rollos de Mar Muerto. Al final del podcast hablaremos de Mar Muerto.
Ok, y ya después que lo bajan, lo envuelven en una sábana, que es la supuestamente sábana de Turín, esta sábana donde está así extendida y está el cuerpo de Jesús, y lo han analizado y todo eso, entonces dicen que sí, probablemente sí sea. No se sabe, les digo, no hay una manera de checarlo, ¿no? Cuando lo llevan con una cripta que eran como unas tumbas, unas catacumbas, o sea, era una cueva, se puede decir, y ahí dejaban ya al cuerpo amortajado, o sea, lo envolvían y les ponían aceites, que ahí es donde entra la mirra. Le ponían mirra, obviamente, para que no oliera el cuerpo en descomposición cuando estuvieran como velándolo, cuidándolo. Lo dejan ahí y entonces cuando Poncio Pilato le dice, manden a los pinches soldados a cuidar esa madre porque si se les escapa o si pasa algo así, van a hacer un despapalle estos señores. Y es cuando él lo manda a los soldados y aparte manda a poner una piedra así súper gigante para que no pudiera salir nadie de ahí o nadie pudiera entrar. Total que dice la historia que se ve una luz así cegadora y la piedra se mueve y es cuando Jesús sale y se eleva a los cielos, ¿no? Bastante fuerte porque estaban los soldados de romanos, entonces ellos para que mintieran o para decir, o sea, no sé, tendrían que haber sido, ¿qué les gusta? Que les llegaron con la mordida, acá ahí te van 20 monedas de oro y déjanos, llevarnos el cuerpo, algo así. Pero bueno, la historia no queda ahí porque todavía llega la resurrección, que es donde vamos a lo que sigue. Dice, Jesús después de Jesús. Pablo convierte al predicador en Cristo. La iglesia lo institucionaliza y el imperio lo adopta. Y el Jesús rebelde se vuelve símbolo de poder. Tal vez la pregunta no es, ¿Jesús fue Dios? Sino, ¿qué haría Jesús con el mundo que construimos en su nombre? ¡Ah, la madre! ¿Qué haría Jesús con el mundo que construimos en su nombre? Ah, pues está interesante, está fuerte. Por una parte, el, el gobierno romano ya tenía muchos problemas. Ya está en una decadencia increíble. ¿Por qué? Por el cobro de impuestos, los lujos exagerados, obviamente, de los legisladores, del emperador, sus locuras que vivían, así de que, por ejemplo, ay, no me acuerdo cómo se llama este emperador, que, cuando quemaba Roma Nerón, decían por ahí, quemaba Roma Nerón, quemó Roma, el otro loco que hizo a su caballo senador, y, o sea, puras locuras, o sea, los gobernaban puros locos, entonces ya la gente estaba harta. Entonces, en esa parte, el cristianismo era como, pues como sectas, ¿no? Se ocupaban en lugares así escondidos y todo eso, como ahorita se me hace como muy similar el tema de la santería, que predican en sus casas y se ayudan entre ellos, todo eso. Pero bueno, los santeros son más mañosos porque cobran bien caro. Pero los cristianos eran de que, güey, no tienes que comer, pues yo te doy de mi pancito, carnal, te doy la mitad porque pues, somos hermanos, somos hijos de Dios. O sea, eran muy hippies, ¿no? Y se apoyaban mucho entre ellos. O sea, era una comunidad bastante fuerte. Y es ahí donde el tema de los romanos, de los legisladores romanos, empiezan a meter su cuchara. Entonces es cuando empiezan a institucionalizar el tema de la religión. Y es cuando empieza todo el tema del Vaticano y que el Papa y todas esas cochinadas, ¿no? Y pues o sea, cambió ahora sí que cambió del PRI a Morena, cambió del PRI a Morena. La realidad es así, o sea, nada más le cambian el nombre y hay unas pinceladas de un nuevo pensamiento, pero la realidad es que el poder es el poder y el poder corrompe. Jesús no era así, Jesús nunca pidió oro, nunca pidió ya, nunca nada, o sea, no pidió nunca nada de eso. La realidad es que si él regresara y diría, ¿qué hicieron? O sea,
qué tantas desgracias han hecho al mundo y entre ustedes, porque ha habido guerras por todo este tema. Al día de hoy todavía se siguen peleando un pedazo de tierra, las tres grandes religiones del mundo. Bueno, de las tres religiones más grandes, ¿no? Porque hay otras más. El tema de los hindús, del budismo y todo eso. Pero bueno, estas tres que son de Oriente siempre están peleando, o sea, son un pedo esos güeyes. Y, y al día de hoy, pues no logran llegar a la paz. O sea, imagínense ya después de casi 2000 años. Pero bueno, ¿qué podemos decir? Ah, el espejo incómodo. Jesús no vino a fundar iglesias, vino a incomodar conciencias. No prometió éxito, prometió cruz. Y 2000 años después sigue siendo peligroso. Porque si tomáramos en serio su mensaje, el mundo tendría que cambiar. No mames, neta, por Dios que sí, yo lo compruebo, yo lo digo así. Si lleváramos tan solo una de las enseñanzas que nos vino a decir este carnal, todo sería diferente. Pero seguimos siendo lo mismo y lo seguiremos siendo, ¿por qué? Porque somos seres humanos. Ahí es donde yo digo que sí, Jesús era un extraterrestre que venía de otro planeta o venía de otra dimensión donde las personas no son como nosotros, ¿no? Como los seres humanos. A pesar de que hay maldad en nuestro corazón y de que logramos a veces ser, pues se puede decir, horrendos, monstruos o bestias, también el ser humano es dadivoso, es creativo, es amoroso, ama a sus semejantes y construye para los demás. Lo que tenemos, una de las virtudes, que es por eso que hemos logrado esta civilización, es que tenemos la conciencia de poder ayudar a los demás. El ser humano, una de las cosas más fuertes que tiene en su ADN es ayudar a los demás. Y lo vemos desde que somos niños. Hay experimentos científicos donde muestran a niños y a monos que van creciendo juntos. Y llega un momento en el que el mono, por sus capacidades intelectuales, se queda. Pero lo más importante es que los niños, a pesar de que tienen 3 años, 3 años y 3 años de mono, se comportan de la misma manera, tienen como el mismo cerebro. Sin embargo, los niños humanos ayudan a los otros niños, sin necesidad de decirles ayúdalo, ¿no? Y los monos, ¿no? Los monos dicen, no, esto es así, esto es para mí. Y nos ayudan. Entonces, eso es lo que también nos ha llevado a lograr bastantes cosas. Lo vemos aquí en este podcast, en personajes famosos, Pasión, Delirio y Decadencia, donde muchos de los científicos pues mueren pobres, o sea, los artistas mueren pobres. Vivaldi murió pobre, o sea, no vieron las bondades de su trabajo y sin embargo todas esas teorías y todo lo que han descubierto ha sido a favor de la humanidad. Uno de los grandes que siempre tenemos que mencionar es Alexander Fleming. Sin Alexander Fleming en otra historia hubiera patentado la penicilina, de verdad este mundo sería un mundo de muerte y decadencia. ¿Por qué? Porque gracias a Dios este personaje dijo, este descubrimiento es para la humanidad y quien quiera elaborarlo, que lo elabore. Y es por eso que los antibióticos tuvieron esta libertad de llegar a los seres humanos a diestra y siniestra. Porque si no, de verdad, lo vemos ahorita en las farmacias, o sea, hay antibióticos que te cuestan 60 pesos, cuando la insulina está en 200, 300, 1000, 2000 pesos, no sé cuánto cuesta la insulina, es muy cara. Y la fórmula básica de la insulina es, el principio activo es menos costoso que el de los antibióticos. ¿Pero por qué? Porque fue patentada. Y los laboratorios obviamente no quieren ver el beneficio para la humanidad, sino quieren ver un beneficio económico. Y es ahí donde entra Jesús, donde dice, después de 2000 años, Él sigue siendo peligroso. Porque si tomáramos en serio su mensaje, el mundo tendría que cambiar. Y la realidad es esa. Al día de hoy, su mensaje sigue siendo peligroso para las farmacéuticas, para el gobierno, para el ejército, para ti mismo, hermano, para los comerciantes y para todo lo que tenga que ver con el individualismo y el capitalismo.
Pero bueno, este fue el podcast del día de hoy en honor a la figura de Jesús de Nazaret, del nacimiento del niño Jesús. El maestro Jesús pues hoy nos brindó las palabras, nos dejó hablar de una manera fluida y de verdad es gracias a este pensamiento que tal vez encuentro confort en este mundo y es algo que es uno de mis pilares fundamentales como ser y como pensamiento. Pero bueno, síganos en todas nuestras redes sociales. Por favor, síganos en Spotify. Estamos como Ciencia y Brujería. Ahí pueden escuchar la retransmisión de este canal. También nos pueden seguir en Facebook como Ciencia y Brujería. Nos pueden seguir en TikTok como Ciencia y Brujería. Y me pueden seguir en YouTube como Ciencia y Brujería. Y me pueden seguir en mi Instagram personal como Enrique-RX. Yo me voy, les mando un fuerte abrazo, un saludo y recuerda, no todo es ciencia, también es brujería. Muerte a Sócrates y feliz Navidad a todos. Muchas felicidades.